Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como cada miércoles estamos en nuestro programa de Esmeraldas al Aire. Estoy muy contenta de tener en este espacio de nuevo a la psicóloga Zuli. Tenemos una gran invitada que ahorita la vamos a presentar. De antemano, pues bueno, estos espacios son para que nosotras podamos compartir temas de interés, temas relevantes, tema de defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Y como siempre, pues buscando que haya un aporte positivo para la sociedad, ¿no? Que donde puedan también ver un ejemplo para ver una salida de alguna situación que están pasando. Entonces, pues saludo con mucho entusiasmo a nuestra presidenta del colectivo, a Edith Magaña, que siempre está al pendiente de nosotras en todos estos, pues, programas que tenemos en nuestro colectivo y pues también a la compañera Mari Carmen, que ella también es integrante del colectivo y que por ende pues nos permite este espacio en Radio Sur Sin Límites, así que gracias Mari Carmen por este espacio. Así que vamos a iniciar un gran programa. Este programa como tal pues lo quisimos enfocar a esas barreras estructurales que se dan en la discriminación, pero desde una mirada de una madre, ¿sí? De una madre que ha estado a lo largo de varios años enfrentando una situación de vida, ¿no? Que la vida así lo decidió y que tú aceptaste también tomarlo por las manos y caminar con esta situación, ¿no? Entonces sí queremos en este programa pues que tú puedas compartirnos qué barreras has encontrado, qué situaciones de discriminación, a lo mejor qué le ha hecho falta al Estado, qué le ha hecho falta a la sociedad también, a las familias, para poder abrazar la situación de un niño con discapacidad que al final, como todo, es una persona sujeta de derechos, porque es un niño, entonces tiene derechos a una vida digna, a una vida libre de violencia, una vida libre de discriminación, a una vida en igualdad de condiciones, ¿no? Y que pues muchas veces es lo que busca una madre. Entonces de eso se va a tratar el programa. Así que bienvenida Marisol García Dionisio, ella es nuestra invitada que aceptó compartir con nosotras en este espacio, pues la situación, ¿no? De cómo una madre vive una situación de posibles discriminaciones cuando tenemos a un niño en casa con discapacidad, ¿no? Así que bienvenida, Gracias, Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo te muy sientes? bien, gracias. Gracias por la invitación y sí, 13 años en esta lucha, bueno, más que nada, como dice, en tratar de que él lleve una vida lo más sana, o como se puede decir, adecuada para él, ¿no? Okay, Que claro. él sea feliz a su manera. Claro, feliz a su manera. Así es. Ser feliz es un derecho humano. Y pues bueno, también tenemos de nuevo, como hace dos miércoles, a nuestra querida psicóloga Zuli Méndez, que bueno, también ella es integrante del colectivo Esmeraldas. Entonces, gracias y bienvenida por estar con nosotras. ¿Cómo No, pues estás? yo súper contenta de poder acompañar en este programa especial. De igual forma, agradecer a doña Marisol, que siempre pues ha sido de esas madres cuidadoras, pero muy enfáticas en ver la capacidad de su hijo y no etiquetarlo como una discapacidad. El poder ser ese eslabón o esa bandera de que sí se puede ver más allá de la discapacidad. Creo que es una persona con mucha experiencia, pero sobre todo que pueda aportar mucho, como bien decías al inicio, a lo que sí debemos de hacer como sociedad. Es ver a las personas de acuerdo a sus derechos, cumplir y acompañar, pero sobre todo el poder también acompañar a esas madres cuidadoras, que también ellas a su vez pueden vivir ciertas situaciones de violencia y que solamente nos estamos enfocando en lo que visiblemente se ve y no acompañamos los procesos que viven día a día con sus hijos. Claro, efectivamente, yo creo que este espacio es para eso, para poder compartir sobre todo cómo vivir esta situación de manera natural o normal, donde se puedan incluir, ¿no? Las niñas y los niños que tengan algún tipo de discapacidad y que tengan una vida feliz y plena. Y pues justamente el hablar de estas barreras estructurales
implica varias cosas, ¿no? Dentro de ellas es como a ver qué obstáculos hay en las leyes, qué obstáculos hay en la cultura, qué obstáculos hay en la sociedad, qué obstáculos hay en las organizaciones sociales, en la sociedad, en las comunidades, ¿no? Y que estos obstáculos pues prácticamente hacen que ciertos grupos vulnerables pues estén prácticamente vulnerando sus derechos humanos, que dentro de ellos está, como lo comentaste en un principio, el ser feliz, ¿no? Que lo vemos muy alejado de la realidad y puede ser, pero ese es un fin, es el fin de muchos, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes barreras, ¿no? Como lo dije en un principio, dentro de las institucionales, pues encontramos estas instituciones públicas a donde pueden llegar ustedes a tocar puertas, donde solicitan a lo mejor una atención especializada de salud o una atención especializada que lo tocamos hace 2 miércoles sobre el tema educativo, cómo le permiten el acceso a las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, que puedan ellos entrar a las escuelas, estar conviviendo con niñas y niños que a lo mejor no tienen una discapacidad y que sean tratados e incluidos en las actividades, en las tareas, en los eventos de las propias escuelas que hacen constantemente, ¿no? Y que puedan ellas y ellos participar sin ningún tipo de distinción, sino al contrario, nos acoplamos a cómo ella o él pueda desarrollarse también, porque es lo que tú mencionabas hace un principio, ¿no? También tenemos barreras estructurales, ¿no? Culturales, perdón, donde varían muchas veces el tema hasta religioso, hasta el de la zona geográfica. A lo mejor es diferente vivir una discapacidad en una comunidad alejada de la zona urbana, de una comunidad indígena o de un municipio, al centro de Villahermosa o al centro de la República Mexicana. Se vive distinto porque es diferente la forma de ver la discapacidad, y lo comentábamos también. ¿Qué pasa cuando tú vas en una calle y no hay una rampa, o la rampa está muy inclinada, y si tu niña o niño no puede caminar, lo tienes que llevar en silla de ruedas o lo tienes que llevar con otro tipo de instrumento para que pueda caminar? Pues bueno, al final va a haber una dificultad, ¿no? Para poder transportarte y demás. Y llegamos después de todo esto a esta barrera sistémica. Entonces, esta barrera sistémica que te dice, bueno, ¿cómo vivimos esta discriminación en el día a día de la sociedad, de las personas? Y es lo que queremos que tú también nos puedas platicar el día de hoy, Marisol. ¿Cómo ha sido para ti como madre enterarte de que tenías un niño, un bebé con discapacidad? ¿Cómo fue enfrentarte? Porque desde ahí inicia, ¿no? Que tú también lo comentaste cuando explicamos en el otro programa otro ejemplo, pero desde ahí inicia la discriminación o la violencia, o vivir una vida tranquila, digna y feliz. ¿Cómo fue para ti? Sí, creo que, bueno, yo no lo supe durante el embarazo, yo lo supe hasta que lo vi. Y yo desde que lo vi, sí, sus rasgos, todos me decían que él era Down. Y cuando el médico llegó a decirme, oiga, su bebé tiene ciertos rasgos, probablemente sea Down, y yo, o sea, no sentí nada, pero cuando se lo comenté a mi esposo sí era como que no, no es cierto, no, es que la nariz la tiene como tu tío tal, así chatita, porque ellos son de la nariz chatita, porque no tienen aquí, son ciertas características que tienen. Y él era como que la negación, y nosotros nos dejaron salir normal del hospital, y todo, pero conforme van pasando los días, te va cayendo el peso, y te va aplastando. Es cuando sientes, no, sí. Entonces íbamos al doctor o sea, escuchábamos solo malas noticias, eran solo malas noticias. Tu hijo, o sea, tiene una discapacidad, es Down, pero el Down no es una enfermedad, es una condición, pero esa condición puede traer muchas enfermedades del corazón, de eso, y te daban una lista enorme de las enfermedades que trae el síndrome de Down. Y era cuando nosotros era llorar y salíamos así, y íbamos a otra cita y era lo mismo. Y luego los familiares que iban a visitar, y era como que era una mala noticia,
una mala noticia y nosotros así, o sea, yo con él son 4 hijos que tengo. Él es el más pequeño y entonces mis hijos estaban chicos aún. Y era como que para ellos, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué todos vienen y lloran? Y mi mamá sale llorando y mi papá sale llorando. Porque era así, o sea, era como de llegar a dar el pésame, ¿no? Lo siento mucho. Y pero pues ya de ahí nosotros dijimos, no, ya lo diagnosticaron, ya nos aseguraron, pues, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer con él? No lo tenemos que tratar normal, que terapias, entonces hay que buscar a dónde podemos ir, a dónde tenemos que ir. Y empezamos a buscar escuelas particulares para dar terapias, pero sí en realidad eran muy, muy costosas porque los pagos eran mensuales. Y hasta que como que todo viene cayendo y una persona me dice, oye, en ese tiempo era Únete. Hay una escuela que se llama Únete, es una asociación, en ese tiempo era una asociación civil y estaba aquí por la Clínica 39 y sí, nos fuimos y ahí nos quedamos, lógico, todo un trámite y que tienen que, un proceso y que tenían que valorarlo y a ver realmente. Y sí, y desde ese entonces empezamos con sus terapias. Y pues sí le ayudó bastante, pero sí era como que fue un proceso muy largo. Ahorita tal vez no lo siento, mi hijo tiene 13 años, entonces ya lo veo como que, uy, demasiado lejos y no lo siento tan pesado, pero tal vez sí lo fue, ¿no? Pero ya ahorita no lo siento así, pero tal vez sí lo fue porque él caminó, iba a cumplir creo 4 años cuando él empezó a caminar. Todo fue muy lento para él, todo fue muy lento. Pero por lo mismo de que todo era muy lento, el caminar, el decir su primera palabra, el aplaudir y todo, como que lo disfrutamos más como familia, como papás, como mamá, como hermanos. Todo era como que disfrutábamos su primer aplauso, ella aplaudió, o su primer palabra, me acuerdo que su primer palabra fue pavo, porque pasábamos por una casa donde había muchos pavos en el patio y siempre le decíamos Ángel, el pavo, Ángel, y esa fue su primer palabra que dijo, pavo. Y entonces todo fue como que todo disfrutábamos más, todo le celebrábamos más, ya dio un pasito, o ya dijo algo, o ya baila, porque le gustaba mucho una canción igual, escuchar ya baila. Todo fue como que un gran logro, aunque fuera lo más sencillo para nosotros, era de wow, lo está haciendo, porque todo fue lento. Y sí, llegaban de repente, nos decían, es que ya para su edad, ya él debería ya está grande, ya debería de, y yo, pero pues bueno, o sea, no me voy a desesperar, yo sé que poco a poco va a ir, y sí, y poco a poco lo fue logrando hasta que él sin querer empezó a caminar y dije, ya camina. Pero sí, nos costó. Claro, Marisol, fíjate que mencionabas varios puntos interesantes, ¿no? Esta parte de donde te topas con lo primero, enfrentarte con la noticia y la negativa, que a lo mejor ahorita en el siguiente bloque Zuli nos pueda dar su punto de vista psicológico. ¿Cómo es esta situación que una persona se enfrenta a la negativa de una noticia, de una situación nueva y que te empieza como a llenar de emociones de todo tipo, tanto de tristeza, de depresión o de repente un enojo contra la vida, ¿no? ¿Qué significa eso, Zuli? Ahorita lo vamos a ver en el siguiente bloque, porque es algo importante que no podemos pasar por alto en este proceso que tú has vivido, ¿no? Como la madre que ha estado al frente, a un costado, como un apoyo principal para tu hijo. Entonces, ¿les parece que ahorita en el siguiente bloque podamos retomar esa parte? Claro que sí. Volvemos ahorita en el siguiente apartado de nuestro programa.
estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa. Justamente antes del corte estábamos mencionando, ¿no? Estos cambios emocionales o estas situaciones que tú empezaste a vivir desde el momento en que te enteraste de la noticia de que tu niño es Down. Entonces, mi pregunta va enfocada ahorita a Zuli como psicóloga. ¿Cómo crees, Zuli, que fue para Marisol enfrentar esta situación? Porque ella hablaba de una negativa a no creer que su hijo venía con esta condición, ¿no? O condición de vida, y que, bueno, tenía que enfrentarse a otras circunstancias luego, como a la sociedad y a la familia cercana de tu núcleo familiar, que fueron los que en algún momento, quizás ellos no por mala intención, sino quizás de corazón, sabes que lo siento mucho, ¿no? Pero también era un golpe para ti emocional. Entonces, ¿cómo consideras que vivió ella, de acuerdo a lo que nos han platicado? O cuando alguna persona nos esté escuchando, ¿no? Que esté pasando por esta situación, a lo mejor, ¿cuáles son las acciones que debe de tomar? Sí, mira, lo primero que hay que considerar es que se vive un proceso de duelo. Y el duelo significa una pérdida. En este caso, la mayoría de las personas, cuando sabemos que vamos a tener un bebé, ¿sí? Nos generamos una expectativa, proyectamos, visualizamos, e incluso como en el caso de doña Marisol, que ya tenía 3 hijos previos, pues ella se imaginaba obviamente nuevamente a sus hijos, incluso en textura, tono, algún carácter, temperamento, porque pues es lo que uno espera. Sin embargo, en todo este proceso en ningún momento pasa por nuestra mente el que pueda tener alguna condición o alguna discapacidad, porque nuestras expectativas normalizadas están que es un niño y una niña o un niño sano. Es lo primero que visualizamos cuando nosotros nos enteramos que vamos a ser padres, ¿no? Entonces, al tener esa expectativa y confrontarla con la realidad, el cerebro lo primero que hace es, esto no está pasando. Algunos tardan, los procesos son muy diversos, ¿sí? En vivir las diferentes etapas del duelo, como bien mencionabas, negación, enojo, depresión en algunas personas, para llegar a ese proceso de aceptación que doña Marisol en su momento vivió con su familia. Aquí desde un principio marcaba y es casi siempre como no una generalidad como tal, pero sí como un patrón en el que la primera que logra la aceptación y la resiliencia es la madre. Casi siempre es ahí ella, ¿sí? Y es la primera también que empieza a sentir algo muy frecuente también en los procesos de aceptación de una discapacidad, que es la culpa y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos asociando que quien lleva el producto y quien es la responsable de esa gestación es la madre. Entonces, desde ahí ella empieza a vivir este proceso de primero ella vivir su duelo. Entender en flash que es su hijo. Y no comentar porque está viendo a su alrededor toda la dinámica familiar y como culturalmente tenemos que la madre es el centro de toda la familia, ella tomó la decisión de asumir la responsabilidad y decir, vamos a caminar. A pesar de que quien esperaba ahí el apoyo, que en este caso es de su esposo, pues obviamente él estaba en el proceso todavía de negación y esperaba que fuera, como bien decía, ¿no? Pues solamente son características que la familia hay. O sea, esto no va a pasar. O sea, así nació el primo, el tío, y empieza hasta su hermano, no su hermano igual así era, porque está en ese proceso, ¿no? Entonces, esos son los primeros indicios de que la familia está en ese proceso de aceptación. Su duelo puede ser en negación, puede ser igual de enojo, y aunado a ello las personas que son los miembros de la familia, ¿sí? Los hermanos también viven esta situación. Y ahí hago un paréntesis muy importante. Casi siempre pensamos en un duelo solamente cuando alguien pierde la vida. Y ellos, cuando viven un proceso de aceptación, una discapacidad, es algo casi similar, porque es romper o la muerte de esa expectativa o ese deseo de mi hijo esperar o mi hija esperar. No se cumplió.
no está esa imagen, esa idealización que yo tenía, no está. Entonces también viven como ese proceso de, ¿sí? Entonces es acompañar también, no solamente la madre, sino el padre también a toda la dinámica familiar. En este caso, doña Mari fue la que le tocó vivir esa parte, ¿no? Entonces, como bien decías, desde ahí también podemos experimentar un tipo de violencia. Sí, desde ahí ya estamos partiendo. En el programa pasado hablábamos de que fue antes de nacer. Aquí no había un antes porque no se sabía esa situación. Sin embargo, cuando nace y les dan el diagnóstico exacto de que efectivamente el niño tiene un síndrome de Down, es ahí la primera violencia o la primera discriminación que se pudiera vivir con él. Sin embargo, mamá asume esa parte y no, yo y mi familia vamos a poder. Y es empezar a trabajar. Y incluso ahí no solamente sale la violencia de, en este caso, de su hijo, sino incluso hasta hacia ella. También porque recae en ella todo el cuidado y la responsabilidad de ese niño que tú gestaste. Y del peso, ¿no? Porque Claro. como lo mencionaste en un principio, bueno, ¿qué no hice? ¿Qué no hizo? ¿Qué Sí. debió hacer? Ya no que tú te lo digas, sino que la gente lo piense y lo dice con otras palabras, donde empieza también esta emoción tuya que puede ser de tristeza, de enojo y de culpa. Entonces yo creo que deben de haber muchas mamás en estas Claro. condiciones de situación donde se sienten culpables por tener un niño con alguna Y condición. tienen miedo incluso de volver a embarazarse. Y es donde rompen muchas de su proyecto de vida, donde a lo mejor dejan de hacer muchas cosas, porque ellas deciden también tomar esta decisión de estar para su hijo o su hija y llevarlo a una vida lo mayor dignamente posible para que pueda ser feliz y desarrollarse, ¿no? Entonces, esta parte de tomar esa decisión, Marisol, de decir, no, yo sí quiero que mi hijo tenga una vida digna, que mi hijo tenga una vida feliz. ¿Cómo fue para él también cuando fue creciendo? Porque digo, no sé al 100% cómo es un niño o una niña con esta condición, desconozco los términos médicos o hasta psicológicos de cómo y sé, lo único que sé es que hay diferentes tipos de Downs o de situaciones, de condiciones, pero no sé cómo ha sido para él hoy a sus 13 años también, ya con esta edad de crecimiento, enfrentar esta situación o se da cuenta o no se da cuenta o si se da cuenta, eso es lo que más me preocupa, cómo ha vivido esta situación. Y tú también como madre, ver lo que él vive y lo que tú sientes. No, yo soy muy chillona. Y volviendo a lo que decía ella, de cuando va creciendo y en aceptar y eso, uno como madre, a mí sí, o sea, sí dije, ok, bueno, ya vamos a lo que sigue, pues no ganamos nada con estarnos lamentando, sino hay que ver de qué manera lo podemos ayudar a él para que él pueda pues lograr lo que tiene que lograr, o sea, como cualquier persona, ¿no? El hablar, el caminar, el moverse, porque ellos son muy quietos, inclusive el moverse, ellos son muy quietos, que no se movían para nada. Entonces todo eso, el de, ok, vamos, pero sí, cuando yo lo veía haciendo una vez que entró a la escuela y que el festival, como cualquier niño, el festival de esto, el festival del otro, lógico con ayudas, ellos sí con ayudas, un terapeuta siempre salía con ellos y yo era llorar y llorar y llorar y sí, yo era puro llorar nada más donde lo veía, porque lo que dice la psicóloga, se te rompe lo que tú tenías o lo que tú tienes en mente con tus hijos, el que ellos hagan una vida, vaya, profesional, de familia y en el fondo sabemos que con él eso no va a pasar. Él no va a tener una carrera, no va a tener a lo mejor una familia, ay, vaya. Y entonces yo lloraba y lloraba, pero luego los logros de él, volviendo a los logros de él, por más mínimo que fueran, pues nos daban alegría y nos daban como que él sí puede, él sí lo va a hacer. Y ahorita a sus 13 años, de hecho, hay gente así que me dicen, nunca había yo tratado con un niño Down
o con un niño, yo sabía que eran muy agresivos, me dice. De hecho, una personita ahora poco me dijo, yo sabía que eran muy agresivos, que eran muy enojones, que, o sea, no sé, me dice, tenía yo otra expectativa de las personas Down, de los niños Down. Me dice, y Ángel no, Ángel es todo lo contrario. Ángel él llega y te abraza, te saluda, si no te conoce, te saluda y mucho gusto, llega y te dice, y Leo, pero pues es igual, ha sido 13 años de trabajo Sí. que no lo ve la gente, que es un trabajo en casa tuyo y de tu núcleo familiar, que no dudo que así haya sido porque no nos estás platicando. Entonces veo que entonces sí es una situación donde tú ya pasaste de una negatividad Y a cuesta, aún cuesta. estás pasando a la autoaceptación, a la aceptación de la circunstancia, de la situación de vida y de romper la idea que traías, ¿no? Y de aceptar la situación tal cual y que es otra parte de tu proceso también emocional. Entonces quiero entender que también has vivido tú una parte psicológica, has trabajado emocionalmente este tema. ¿Has trabajado emocionalmente este tema tú? No. Ok. Pues creo que también has tenido muchas herramientas entonces sin querer Creo de que- vida para pasar de la negativa de un duelo a la aceptación Sí. y autoaceptación también de tú como madre para que tú y tu hijo puedan tener una vida más plana, ¿no? Y yo creo que un punto medular que ha sido con doña Marisol y su hijo ha sido que ella ha visto la capacidad de su hijo y no la Ok. discapacidad. Ok. Y ella ha acompañado también esa parte. Como bien dice ella, desde sus propios elementos. Y eso también ella de manera indirecta, al ir acompañando cada proceso e ir celebrando esos procesos de su hijo, ella ha logrado también ir aceptando y también va creciendo como persona. Y eso a ella sin un acompañamiento como tal terapéutico, pero también ha sido su terapeuta ocupacional. Porque yo creo que más adelantito tiene que contar todo lo que ella ha hecho junto con Ángel. Justo, porque es lo que tu hijo vive, lo que has hecho, pero también tú como mujer, ¿Qué hacer? ¿qué has hecho para ti misma para poder acompañar en familia este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho tú también Claro. para vivir esta etapa, este tipo de vida? Y hago una pausa tantito aquí regresando a lo que mencionaste. No se me había ocurrido que podemos ver la capacidad La capacidad. y no la discapacidad. Así es. No lo había pensado, es la primera vez que alguien me lo dice de frente. Entonces, ¿cuáles fueron esas capacidades que tú empezaste a ver? Sería importante mencionarlas en lugar de decir que no puede hacer. Entonces, me gustaría que ahorita en el siguiente bloque pudieras tú platicarnos qué capacidades viste en tu hijo y también en ti para poder enfrentar esta situación. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Ahorita en el siguiente bloque lo platicamos.
Estamos de vuelta en este siguiente bloque y estábamos detrás de cámaras platicando muchísimo sobre estas capacidades que tiene Ángel, tu hijo, y en lugar de platicar lo negativo o lo que aparentemente podría verse como negativo, ¿verdad? Mejor platicamos las capacidades que él tiene, lo que tú descubriste y que junto con tu familia, porque nos estás platicando que fue un trabajo de familia nuclear, cómo en equipo, porque así lo veo entonces, lograron ver estas capacidades y desarrollarlas a su ritmo y a su tiempo. ¿Cómo fue esto para ustedes? Pues él, de hecho, es algo que creo que la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen, les gusta mucho la música. Entonces, luego como que todo se acomoda, le repito, como que todo se va acomodando y él se crió dentro de eso, en la música. Él se crió viéndonos bailar, viéndonos bailar a un grupo de mujeres desde bebé, nos veía bailar y él estaba con la música ahí, entonces a él le gusta mucho la música, le encanta la música. Y primero mi esposo le compró un tamborcito de tamborilero, uno chiquito. Primero fue el de juguetito esos, pero lo rompió y luego fue el de tamborilero. Y ahí empezó a tocar. Ahorita tiene su batería. Wow. Y él dice que quiere ser músico. Él se pone a ver videos de músicos y incluso le mandé un videito a la psicóloga donde está tocando, porque él tiene muy buen oído para la música. Claro, no es ¿cómo se llama? Perfecto, pero él tiene un buen oído y él dice que quiere ser músico, le gusta todo tipo de instrumentos, él quiere tener todos los habidos y por haber. Y y pues tratamos de apoyarlo en eso, ¿no? En que si él quiere, y hasta nuestras posibilidades igual, ¿no? Como cualquiera, una guitarra, él tiene una guitarra, él tiene flautas, y porque deja una cosa y agarra otra, y la batería, y un saxofón, le compré un saxofón de juguete, lógico, pero él se pone ahí a tocarlo. Y, o sea, y de un instrumento se pasa a otro, a lo que a él le gusta a tocar. Y ahorita me pide un acordeón, quiere una marimba, y sí, todo, él quiere todo, porque a él le gusta ver mucho los videos de música. Ahí donde llega, él llega al Centro Vida. Hay un psicólogo y él dice que le enseña en sus ratos, que tienen una batería y le enseña a tocarlo. Y sí, o sea, no es que Leo lo haga perfecto, pero tiene eso. Entonces, nuestra intención es llevarlo o meterlo más adelante a una escuela de música. Claro, entonces ustedes identifican en él que le gusta y que es algo que él está desarrollando. Imagínate, está pasando de un instrumento a otro, entonces él sabe que puede más. Y ustedes han enfocado esto en él y es obviamente que él empieza a desarrollarlo. Entonces, creo que es algo importante que mencionarlo porque a lo mejor si alguien nos está viendo y es mamá de alguien con un niño con esta condición de Down, pues bueno, ver en qué sí él tiene esta habilidad y apoyarlo a que lo desarrolle. A lo mejor a tu hijo le tocó la música y pueden ser muchas cosas más que te nos vas a contar, pero a lo mejor alguien puede ser la pintura, dibujar, sí, o alguna manualidad o alguna otra actividad de deporte, ¿verdad? También puede sí, desarrollarla. Entonces son puntos importantes sí, que se tienen que ver a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces, y después de esto, Marisol, ¿qué más ha implicado, ¿no? El crecimiento de tu hijo y también tu crecimiento como mujer, como mamá? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues le repito, a lo mejor sí fue muy difícil, tal vez ahorita ya viéndolo bien, yo digo, ay, o sea, ya no lo veo así, ¿no? Pero sí, en su momento fue un proceso muy difícil, el andar con él, el andarlo cargando, porque sí era, Leo tardó en caminar, pero yo ahorita como que ya, pues ya camina, y tengo que llevarlo para todos lados. Tú mencionabas ahorita y lo voy a decir, que tú eres instructora de Zumba y que tú antes eras alumna, que hoy ya eres instructora y que tú lo llevabas a tus clases. Entonces hay que comentarles que, ¿por qué lo digo? Porque también como mamá puede ser que nos olvidemos de nosotras. Como mamá, y le sumas mamá con al niño con alguna condición, ¿no? Sí. Entonces, o discapacidad, entonces te puedes olvidar de ti, de lo que te gusta,
de cómo te gusta divertirte o cuidarte o alimentarte. Entonces tú decidiste que seguir con tu actividad física a través del Zumba y llevarlo a las clases. Lo incluiste en tus actividades porque no lo podías excluir ya, ¿no? Entonces, cuéntales que lo que nos decías, ¿no? O sea, estaba contigo primero en su portabebé, luego fue creciendo y fue cambiando del lugar donde estaba y al rato ya estaba caminando y ustedes bailando, ¿no? Sí, 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 sí. Lo mencioné hace un momento porque a veces como mamás, como señoras, está como ese tabú de, ay, ¿qué hacen brincando? ¿Qué hacen bailando? En lugar de estar en su casa, allá con la comida, hagan la comida, váyanse a hacer la comida. He escuchado Claro. muchos comentarios de eso, ¿no? Y muchas ponen el pretexto de, ay, no puedo porque es que mi hijo, Ajá. o porque es que mi bebé, no tengo con quién dejarlo. Yo me lo llevaba, yo me lo llevaba y Ángel fue cesárea. Okay. Pero hace un rato preguntaban sobre la terapia o de qué manera yo logré controlar emocionalmente ese peso del momento del nacimiento de Ángel y esa fue mi terapia. Yo empecé a hacer zumba antes de embarazarme de Ángel por un problemita de salud y yo necesito hacer algo, pero yo nunca fui de deportes realmente y encontré a alguien que daba zumba y me gustó y empecé ahí. Me embarazo y dejo durante ese lapso de mi embarazo pero nace Ángel y pues sí era como que volvemos a lo mismo, como que un peso, como que sí, como que te llega como a bajar el ánimo. Entonces ahí mi esposo me decía, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Y cuándo vas a ir? ¿Y cuándo vas a ir? Entonces cuando pasó yo dije, voy a empezar poco a poco con mi cesárea. 2 meses después empecé y yo dije, poco a poco voy a ir a empezar. Yo digo, el momento en que lo tuve que llevar conmigo y era en el portabebé, llevaba yo mi portabebé y lo dejaba yo en una esquinita y ahí lo dejaba yo. Y luego ya cuando se sentó en un carrito montable y ahí lo amarraba yo en el carrito montable y cuando ya empezó a caminar ya era de que cuiden sus cosas, su bolsa, álcela, el celular, no lo dejen porque sí era tremendo. Sí era tremendo, revisaba bolsas y sacaba llaves y tiraba, pero ellas entendían esa parte, es lo que ellas entendían esa parte de que era alguien que andaba explorando como cualquier niño andaba explorando, andaba viendo y pues se divertía aventando las cosas por la ventana porque estábamos en el segundo piso, entonces, y era de que cuídenlo y ya entendían eso de que sí, hay que levantar las bolsas y eso, y ahorita 13 años y ahí sigue conmigo. Sigue contigo, sigue tocando, está tocando música, está escuchando, está bailando y tú sigues con tu actividad. Entonces yo lo quise mencionar porque creo importante que las mujeres vean reflejados esta mirada de una madre que decidió seguir pensando en ella, que tiene a su lado una pareja que la impulsó a seguir y que tiene a su lado a 3 hijos más o hijas que siguen impulsándote. Entonces, desde la parte emocional o psicológica, ¿cómo ves que las mujeres puedan romper este estigma de que soy madre o madre de 3, 4 niños o hijas y aparte de un niño con una condición, ¿no? Entonces, ¿cómo es romper este paradigma? Fíjate que justo hay unas infografías muy padres y que lo podemos también observar cuando tenemos la posibilidad de ir transportarnos en un avión, viajar en un avión. Las hermosas lo primero que dicen es en caso de emergencia, ¿quién es la primera persona que debe de tener el oxígeno, ¿no? Y habla de un adulto. Por lo general, cuando tú te refieres a una persona, quieres salvar a sus hijos. Y desde ahí nos está dando el ejemplo de que si yo estoy bien, voy a poder acompañar lo que venga. Y mis hijos van a poder también tener un buen ejemplo de cómo resolver situaciones. En el caso en el que nosotros presentamos alguna condición o alguna dificultad, ¿sí? Nuestros hijos van a voltear a ver cómo nosotros lo realizamos o lo resolvemos. Entonces, desde la parte psicológica es importantísimo que nosotros podamos considerar ese factor emocional desde el acompañamiento en cómo yo
estoy resolviendo esta situación? ¿Cómo regreso a hacer lo que a mí me daba felicidad? Y que no es fácil Para regresar nada. a ti misma Para nada. como mujer, ir hacia adentro, recordar que me gustaba y sobre todo Así que es. tenga alguien al lado que la impulse. Y de igual forma, el poder dejar de lado el juicio de los demás, ¿sí? Porque también te topas con personas que no comprenden lo que tú estás realizando y te vuelven a señalar. Entonces, esa parte te lo da solamente cuando tú estás segura y estás disfrutando lo que estás haciendo. Que ahí ese disfrute, esa armonía, esa nueva mamá que estoy observando, es lo que también él reflejaba. Y obviamente es lo que transmitía y el entorno era más factible a poder observar y aceptar esa diferencia que existía. Y ahí es donde se rompen justo las diferencias. Es ahí donde realmente empezamos a ver a Ángel y no al niño con una condición de discapacidad o un niño con síndrome Down. Ya no vemos al niño Down, ya vemos a Ángel. Ya no vemos al hijo enfermito de doña Marisol, sino el instructor de Zumba, porque también es un instructor y regaña si no lo haces bien. También, Wow. y eso obviamente lo aprendió de ver a su mamá disfrutar y que su mamá también señalaba, porque ella es instructora, levanta más las piernas, levanta más las rodillas. Eso lo aprendió a través de la imitación. Y obviamente ahí también viene otra característica que a veces perdemos de lado con los chicos con discapacidades. Ellos sí van a poder realizar actividades, pero no de un día para otro, es un proceso. Aquí lo más importante es también no caer en la desesperación, en el que podamos aprender y acompañar esos procesos. Y decía algo hermoso doña Marisol, que realmente los niños al celebrarlo, ¿sí?, junto con su familia, es ahí donde ellos también estimulan ese cerebro y los motiva a seguir queriendo más, que es lo que ha pasado con él. Claro, creo que ahorita se vino a destapar en este tercer bloque lo principal también, ¿no? Cómo romper paradigmas, cómo romper estereotipos, cómo volver a ti como mujer, cómo a través de tu ejemplo educar a un hijo que te quiere imitar, que te reconoce, que te admira, Exacto, porque sobre te esa admira palabra. por lo que él hace. Entonces, esta mirada de una madre es lo que es la mirada que tiene Marisol. Es la mirada de Marisol, del ejemplo y de volver a sí misma como mujer. Te quiero felicitar por esa parte. Y ahorita en el último bloque, porque nos vamos al último corte, vamos a ir cerrando esta parte, ¿no? Pero sobre todo recordarle a las mujeres a través de tu ejemplo que sí se puede. Que sí se puede seguir, que sí se puede avanzar y sobre todo cuando tienes una red de apoyo maravillosa, que son las personas que tú nos acabas de describir. ¿Te parece? Así que vamos a verte el último corte y regresamos.
Estamos de vuelta en este último bloque de Esmeraldas al Aire con nuestra presencia de estas invitadas maravillosas de Marisol y de Zuli, de la psicóloga Zuli. Y queremos cerrar esta última parte también siguiendo, reconociendo la labor que tú haces, Marisol, la labor que haces para, bien lo decía la psicóloga, sanar, seguir con tu aceptación, seguir con el desarrollo emocional, también de tu propio pues, proyecto de vida y el desarrollo de tu hijo Ángel, ¿no? Entonces tú nos comentabas que aparte de ser instructora, de dar un ejemplo a tu hijo, ¿no? Para que pueda desarrollarse en la música, en el baile, pues también has decidido, en compañía con la psicóloga Zuli, de acudir a las escuelas a dar un testimonio, ¿no? Entonces, esa es otra parte de reconocer también lo que tú quieres hacer para seguir avanzando en esta vida y no quedarte en ese tropiezo, porque muchos nos podemos quedar en cualquier tropiezo. En esta situación, pues tú tienes este ejemplo de vida, otras podemos tener otros tropiezos y que ahí nos podemos quedar, pero depende de nosotras y de la red de apoyo, de la gente que tienes, poder salir adelante. Entonces, puedes platicarle a la audiencia qué es esta otra actividad que tú haces para seguir difundiendo, sensibilizando, como lo decía la psicóloga, a más madres, a más padres, sí, o tutores o tutoras que tienen en su casa alguna niña o niño con una condición o con alguna discapacidad y que ha sido difícil, ¿no? Para ellos verse reflejados en esa situación y a lo mejor ver en ti una salida, que sí hay un avance en este proceso. Como siempre la psicóloga Zuli es la que me anda diciendo, vamos acá, vamos allá. Y entonces, como hacen las actividades de inclusión en las escuelas, ella me ha invitado y me ha dicho, doña Marisol, necesito que venga a darme una clase de Zumba, inclusiva, me dice ella, inclusiva, véngase con Ángel y allá nos vamos. Y a él encantado de la vida. Y se va conmigo, me lo llevo y damos la clase y ya ella me dice, no, pues platique un poquito, o sea, que lo vean a él, el cómo es, el cómo se comporta, y porque hay mamás que pues se cierran o nos cerramos a pensar que nuestro hijo, porque sí es muy difícil, le digo, tal vez ahorita ya después de 13 años no lo siento así, pero sí es muy difícil el proceso, claro, como todo, cada niño tiene su proceso, cada niño tiene su forma de ir avanzando, no todos somos igual, no todos aprendemos de la misma manera, no todos aprendemos con la misma rapidez, así pasa con ellos también. Entonces cada niño tiene sus límites, cada niño tiene sus capacidades, así pasa con ellos y a veces las mamás pensamos que no vamos a avanzar, ¿no? Que no va a lograr hacer algo, que no vamos a lograr que ellos se independicen. Lo que buscamos sobre todo en ellos como padres, como madres, creo que es el que ellos sean independientes, porque lo que decimos, no vamos a ser eternos para ellos, ¿no? Y yo, en lo personal, lo que yo traté con mis hijos, con los otros, es que lo vieran a él como parte de ellos. O sea, yo les dije una vez, me acuerdo, ustedes lo tienen que cuidar, porque es su hermano, lo tienen que querer, porque es su hermano, y si ustedes, que son sus hermanos, no lo quieren, no lo cuiden, mucho menos el de afuera. Entonces, el que tratar de incluirlos principalmente con ellos, primero con ellos, que ellos lo vieran parte de, porque pues lógico también fue algo lo que decía ella, para ellos muy difícil el ver, sobre todo, bueno, vienen y mi mamá llora, vienen y mi papá llora, vienen y le dicen, porque ellos no comprendían, estaban chicos y no comprendían qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces como madre era eso, el que ellos lo vieran como alguien más de su familia y alguien a que tenían que cuidar y que tienen que aprender de ellos. Entonces, nos vamos a las escuelas, ya me salí yo creo del tema, nos vamos a las escuelas y ya lo ven y lo que dice la psicóloga, pues las mamás ven que entonces su hijo puede ser así, puede avanzar como avanzó Ángel. O sea, no sé, le falta muchísimo a Ángel, le falta muchísimo, 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 a mí me gustaría mucho más para él,
pero le repito, cada logro que él ha logrado, aun pequeño que sea, pues es algo de él, un logro de él, un logro que ha costado y le ha costado a él también. Y que ha logrado, y que sí le ha costado, pero ha sido gracias a ti y a las personas que están cerca de él y a las cuales tú también has inculcado que puedan darle ese trato a él, ¿no? Tú mismo lo acabas de decir. Entonces creo que es un ejemplo, o tú, Ángel, tu familia ha sido un ejemplo de muchas personas que nos pueden estar escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué le podrías decir a más mamás que a lo mejor nos están viendo y que tienen esta situación? De ¿Cuál sería el mensaje que tú les quisieras decir? De que sí pueden, de que cómo se puede lograr, de una palabra de aliento, porque tú desde aquí, ¿no? O sea, tú lo estás viviendo desde 13 años. No, no es lo mismo que yo, no tengo hijos en esta vida, ¿no? Pero al final, una mamá que ha vivido esta situación, un papá, otros hijos, hermanos, hermanas, te pueden dar un testimonio más real de que en comunidad, con red de apoyo, se puede salir adelante. Yo, de hecho, conocí a una personita por ahí, igual con un familiar con discapacidad, y ella me decía que, no sé, hay grados del síndrome de Down, hay tipos y se dividen en grados de afectación, porque ellos igual es mental, ¿no? Pero yo algo que he dicho, la terapia ayuda mucho. Sus terapias de bebé ayudan mucho y a cualquier niño. De hecho, ahora creo que la estimulación temprana dicen que tiene que ser para cualquier niño, no necesariamente con una discapacidad. Y ayuda bastante, pero tiene que ser en conjunto con papá, mamá, hijos, si los hay. Claro, no cargarle tampoco mucho a los hijos, pero sí ayuda bastante en ese proceso para él. Pero el papá tiene que ayudar. O sea, no le podemos cargar tampoco todo digo, si es que hay, ¿verdad? La pareja. Claro. No le podemos cargar todo a la madre. El papá tiene que ser un apoyo, y mi esposo, eso tengo que reconocer que él ha sido un apoyo para Ángel también, muy grande, ¿no? Que no lo ha dejado, que al estado también, claro, en lo que le corresponde, ¿no? Porque pues lógico, él tiene que trabajar y tiene sus cosas, pero cuando es necesario que él está. O sea, eso es algo que tengo que reconocer. Y pero igual creo que como mujer es muy importante el hacer también lo que nos gusta, porque lo que decía la psicóloga, si nosotros estamos bien, ellos están bien, y es mejor el apoyo que ellos pueden recibir de nosotros, porque a nosotros nos ayuda mucho, o sea, cualquier cosa que nosotros hagamos que nos guste, que nos pueda servir como terapia, que nos pueda servir para agarrar ánimos, para agarrar fuerzas, y decir, vamos con nuestro hijo. Si nos cuesta trabajo criar hijos sin ninguna condición, imagínense con una condición. Entonces, para que agarremos fuerza, para que agarremos el valor de decir, bueno, ¿qué sigue? Vamos, porque sí se puede. Tal vez nos cueste, tal vez sea más lento, tal vez, digamos, no, ya llevamos 10 años, 12 años, 13 años y yo no veo avances, pero pues también hay que ir poco a poco y no dejarlos caer, porque si los dejamos, si los encerramos, si no los llevamos a la escuela, todo eso le afecta a ellos. Y qué importante ver que los llevas a escuelas, no sé si son públicas o son asociaciones, porque también si hay personas que nos están escuchando y no saben qué es Únete o no saben qué tipo de lugares hay hoy, instituciones que pueden apoyar de una manera gratuita o a bajo costo algún tipo de terapia para un niño o niña, sería importante que ellas puedan Ángel empezó en Únete cuando era una asociación, pero en el 2015 el gobierno la absorbió y se volvió parte del DIF, parte del DIF, ahorita es el Centro Vida. Muy bien. Y él empezó desde bebé sus terapias, ahí dan terapias. Y ahí sigue hasta ahorita, hasta los 13 años. ¿Dónde se encuentra Centro Vida? Él está en el espejo, ahí donde está es en la ya estoy haciendo. En el espejo 2 creo que es,
Ahí está donde él llega, que es de adolescentes y adultos. Ah, ok, Porque ella está por en el área, etapas sí, por entonces, etapas. ok, eso es importante que la Exactamente, gente hay lo por sepa. etapas y llegan desde bebés, se los aceptan. Hay una área donde es de niños, que ahí es donde él llegaba, lógico, él empezó como desde los 6 meses, creo, un poquito antes ahí, y porque les dan sus terapias de acuerdo a lo que él necesita de la discapacidad, porque es para varias discapacidades. Ahorita él llega al área donde es adolescentes y adultos por su edad, y le dan las terapias que le corresponden a él por su edad y por su condición. Pero también él estudió el preescolar y la primaria en escuela regular. Él estuvo Ok, en escuela regular. Aparte de las terapias que lo llevábamos, él llegaba a su escuela regular. Maravilloso, entonces prácticamente tenemos este apoyo también entonces de las instituciones, pues en su momento privadas, hoy públicas, y en donde las personas pueden acudir, donde las personas pueden confiar, porque entonces tu hijo es un ejemplo de terapias de los 4, 5, 6 meses de vida, y hoy tiene 13 años, y es un niño que es músico, que es bailarín, que toca varios instrumentos, que tiene una madre maravillosa, que sigue pensando en sí misma, que es algo que quiero ir recalcando, y de esta forma voy a cerrar el programa porque ya nos ganó el tiempo. Entonces, antes de ir cerrando un poco más, te quiero aplaudir de corazón por todo el trabajo que haces por ti, como mujer, para después tener el papel de madre, ¿no? Y de ese trabajo que es duro, que es para toda la vida. Así que muchas felicidades, Marisol, gracias por compartirnos aquí. Y pues no sé, el psicólogo Azul, si quiere decirnos unas palabras antes de ir cerrando. Pues solamente enfatizar en el que veamos las capacidades de los chicos, porque la discapacidad esa nunca se les va a quitar, pero de nosotros es una gran labor el que podamos observar lo que a ellos les da felicidad, como bien decía doña Marisol, y partir desde ahí, desde ese talento, esa capacidad, para que ellos sean felices y obviamente nosotros acompañarlos también en ese proceso. ¿Algunas palabras ya para cerrar? No, gracias, muchas gracias por la invitación y por aquí estamos. Adelante con Ángel. Felicidades, Gracias. Marisol, felicidades. Y pues muchas gracias a toda la audiencia que tuvimos el día de hoy. Estamos muy próximas también a traerles por ahí otros temas importantes. Estén pendientes de nuestras publicaciones. Y les vemos el viernes con mis compañeras Julisa Castro y Edith Magaña, que también traen otros temas maravillosos de nuestro programa. Y nos estamos viendo como cada miércoles. Muchas gracias y hasta luego.